¿Ah? Sí, la casa está hedionda. Hay una cosa que tú comprabas que era sabrosa, era citronera, ¿no era? Ajá. Listo. Ok, listo, disculpen. Entonces, íbamos por aquí, Por los foros. por los foros. Ya habíamos hablado del método Cornell, en las asignaciones, ajá, los foros. Entonces, lo primero que le tenía que decir era que con respecto a los foros, aquí tampoco, eh, a ver, a ver la chuleta. Ajá. Teorías de aprendizaje que vivenció durante la infancia para aprender conductas sociales y hábitos. Más o menos eso era lo que quería saber en ese foro, su posición con respecto a eso. En el foro 2, ¿cuáles creen ustedes que son los modelos teóricos de aprendizaje que se aplican en la educación escolar venezolana, en las escuelas? ¿Cuáles son los modelos de aprendizaje más comunes que ustedes observan de acuerdo a su experiencia? ¿Sí? El tercer foro sería ¿cómo aprendes tú preferentemente? ¿Bajo qué teoría identificas tu manera de aprender con más efectividad? Y justifica tu respuesta. ¿Ok? Y otra cosa es cómo tú te sientes como docente, que sería el foro 4 como docente, cuál teoría o cuál teorías de aprendizaje te identifican, te identificas tú con ella como para aplicarla en las clases. Entonces, esos serían como que los cuatro foros donde ustedes van a dar su opinión en virtud de lo que hayan investigado. ¿Ok? Estos sí son cuatro. Si son tres, pues vamos a quitar uno. Pues. Eran dos exámenes individuales. Yo siempre hago exámenes de selección simple de cuatro opciones. En este caso, de las unidades 1 al 3 y el examen 2 de la unidad 4 a la 6. ¿Okay? Entonces, todo lo que la definición de aprendizaje, todo lo que, y todas las teorías mecanicistas del aprendizaje estarían en el examen 1 y en el examen 2 estarían todas la parte organicista, las escuelas organicistas, las cognitivas, las humanistas y todo lo que es la transferencia del proceso de aprendizaje, memoria, atención, estrategia. Eso sería la forma como vamos a realizar los trabajos. Y luego el proyecto sería elaborar una monografía acerca de la aplicación de las teorías del aprendizaje en un aula escolar con diversidad funcional en sus estudiantes. Uh -huh. O sea, ¿cómo se le ingeniaría ustedes hacer un trabajo, lo que es una monografía, considerando pues que tienen diversidad funcional en el aula? ¿Qué haría? Entonces aquí el trabajo debe llevar igual su portada, como les expliqué ahorita, con el título original, su introducción que identifique la finalidad del trabajo y las partes del mismo, los antecedentes y bases teóricas del trabajo, aquí sí, porque es una monografía. Ustedes tienen que buscar por lo menos una investigación. No por lo menos, busquen una, una investigación, algo empírico que le diga cómo lo hace.
para que ustedes tengan luces, no es quedarse a nivel de teoría. Y después desarrollar el contenido de trabajo, eso sí, puede incluir gráficos, tablas, ilustraciones, lo que ustedes quieran. Después sus conclusiones, que debe estar en una página aparte, las referencias consultadas en otra página y bueno, y cumplir con lo establecido en las normas. ¿Qué es lo que yo quiero de este proyecto? Que ustedes ¿cuál es el objetivo de que hagan este proyecto? Que ustedes hagan ejercicio socrático de la aplicación de las teorías cuando ustedes tienen diversas personas en un aula. Que eso es lo que cada día van a tener más en un aula. Entonces, que ustedes hagan ese acercamiento teórico que quizás ya otro lo ha investigado, claro que sí, y ustedes van a investigar y por eso le estoy pidiendo un antecedente, ¿verdad? Antes. O sea, oye, mira, en Ecuador alguien hizo un trabajo sobre la diversidad funcional y las teorías del aprendizaje y encontró que definitivamente el docente o concluyó que el docente se tiene que adecuar a la población según las características de diversidad. Cuando tenemos diversidad funcional o intelectual, pareciera que la orientación mejor es esta, pero cuando tenemos diversidad funcional motora este, o de etaria, de edades, o, Mm, pareciera esto. Entonces, es libre, como es una monografía, ustedes la van a dirigir hacia donde ustedes quieran. Yo no soy quien para decirle, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo no quiero. No, ustedes pueden, bueno, verlo en etnias, verlo, ¿ok? Yo allí no se los voy a cercenar, porque ahí está enriquecimiento de eso, pues, que es lo que se le da al autor la apertura de investigar y de plasmar sus ideas en un trabajo original que quiere sobre ese tema. O sea, el tema es ese. Entonces sería el proyecto. Ese proyecto, pues, lo pueden ir elaborando, hay que defenderlo. Ustedes saben que tiene una defensa oral. Y bueno, referencias básicas. Yo no les voy a decir que estas son las mejores, no les voy a decir, estos son, pero sí les puedo asegurar que estos tres textos están en internet y son bien completos en cuanto al contenido de las teorías. O sea, no les va a dar un resumito, sino que les va a explayar bien la teoría y ustedes pues lo van a interpretar. ¿Puede ser otro libro? Claro que sí. Yo como facilitadora justamente debo darles a ustedes herramientas de facilitación, pero ustedes son libres. No, mire, profesora, esos libros, no, yo tengo esta enciclopedia, yo de ahí busqué, no sé, eso es. Pero, este, sepan que estos tres libros están en en el internet, están completos y son buenos libros desde el punto de vista de el acercamiento de las teorías porque los trabajan bien, con profundidad. No es un mero, no es un mero resumen, sino realmente se detienen en explicar la teoría. Entonces están estos tres. Este libro de Wolfgang Anita es un clásico para nosotros en psicología educativa, es un clásico, pero está. Entonces, esto es lo básico de la asignatura. Hasta aquí, ¿usted alguna pregunta, Clewis? Ok. ¿Qué es aprender? Aprender se define como obtener conocimiento de algo a través de la experiencia y de los estudios adquiridos. Pensar, entender y comprender algo por principio y fundamento o de mera experiencia
tomar algo para la memoria. Entonces son significados de lo que significa aprender en general, ¿verdad? Entonces aprender es obtener información, conocimiento. Pensar es entender, es comprender algo que puede ser por la experiencia, pero que también por los estudios, ¿ok? Por el conocimiento, vamos a decir, formal de educativo, de estudio, o por la experiencia. Estos son los, vamos a decir, vamos a ir adentrándonos de lo más cotidiano hasta lo más técnico del significado de aprender. No, aquí. Exacto, algo. Ajá. El término aprender tiene su origen en el latín, que es aprehender, compuesto del prefijo ap, que equivale a at, que indica cercanía, y prender, que significa percibir o hacer o agarrar, así. Entonces, fíjense, desde el punto de vista de etimológico, significa que yo he agarrado algo. O sea, y por eso muchas veces, incluso coloquialmente, cuando estamos haciendo una explicación, le dice, ¿lo agarraste? O sea, es eso. Es que la persona es capaz por asociación de adquirir el conocimiento o la experiencia porque está cercana a algo importante. Eso es el origen del término, o de allí deviene el término. Hay muchas definiciones de aprendizaje, pero vamos a ver algunas. Por ejemplo, Pérez Gómez, antes de Pérez Gómez está este, uy, uh -huh. Por ejemplo, Robert Gagnet decía en 1965, por allá, es un cambio en la disposición o capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente a procesos de crecimiento. ¿Sí? Es un cambio, o sea, yo pasé del estado A al estado B. Eso y es un cambio de la capacidad de las personas, ¿ok? Para que no es atribuible a procesos madurativos, es decir, un niño cuando tiene 1 año aprende a caminar, o sea, empieza con la gateada, empieza a caminar. Eso no es aprendizaje, aunque pasó de un estado A un estado B, no es producto de la experiencia o de la percepción, sino es producto de la evolución propia de ese ser, de la maduración. Eso no es, se considera aprendizaje, aunque hay un proceso de internalización, porque cuando el niño aprende a caminar, ya maneja, empieza a manejar su esquema corporal, empieza a interpretar situaciones, como por ejemplo, si se aleja de, algo, de una puerta que está por pegarle, o sea, hay un proceso, pero eso no es aprendizaje. Eso es producto de la maduración. Entonces, por eso es importante discernir que si ese proceso de internalización provino de la experiencia de la persona o provino de un proceso de crecimiento, o por lo menos
si usted o algo que no sea producto de la maduración. Por ejemplo, cuando se mete en droga. Ahí hay también un proceso, puede haber de rapidez de información, de mayor concentración. Hay drogas que nos sirven para concentrarnos más, pero eso no significa que haya habido un aprendizaje, sino que es producto de algo atribuible a otros elementos. ¿Ok? Heidegger, en 1979, más adelante, pues, ya venía trabajando con ese concepto de aprendizaje más evolucionado, pero Heidegger en 1979 dice entonces, es un proceso en virtud del cual una actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada. Contar que las características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo, por ejemplo, la fatiga, de lo que le decía, las drogas, entre otros. Entonces, también, desde el punto de vista práctico, el aprendizaje es un cambio, ¿verdad? Pues, o es un cambio sí, de situación, pero cuando no podemos interpretarla producto de la maduración o de estados transitorios del organismo, ¿ok? O de tendencias innatas propias del sujeto. Por ejemplo, la persona que tiene algunos dones especiales, por ejemplo, es muy flexible físicamente, entonces esa persona puede aprender más rápidamente rutinas físicas que otras que no sean tan flexibles. Pero entonces allí, desde el punto de vista fáctico, tenemos que ver que es atribuible al aprendizaje y que no es producto del proceso de aprendizaje, sino de la habilidad. Luego tenemos una definición todavía que nos lleva a aclarar más y más el concepto. Nos dice, son procesos subjetivos. Fíjense, subjetivo porque ni siquiera podemos, a pesar de las investigaciones, de que están enmarcados entre una teoría científica, de que son comprobables, que se comprueban a través de métodos científicos, pero son subjetivos porque suceden dentro de la persona. Entonces, son procesos subjetivos de captación, incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su intercambio continuo con el medio. Entonces, él ya da por hecho, pues, de que se pasó la etapa de aquella definición de aprendizaje donde no se sabía qué era aprendizaje y qué era habilidad, lo que se debía considerar como aprendizaje y que ya saltamos a otro nivel, que era el nivel de conceptualizar el aprendizaje como utilización de la información con producto del intercambio constante con el medio. Entonces, él todavía lo depura más. Y un concepto que ahorita es uno de los más recientes o el que más aplicamos tanto en los campos aplicados, llámese educación, psicología, sociología, podemos definir entonces al aprendizaje como un cambio relativamente permanente en el comportamiento que refleja la adquisición de conocimiento o habilidades a través de la experiencia
y que pueden incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. La esencia del aprendizaje consiste en el surgimiento y modificación de los procesos psíquicos y del comportamiento, tanto en una dimensión afectiva como cognitiva. Se aprenden no solo hábitos, conocimientos, habilidades y capacidades, sino también actitudes, rasgos volitivos, emociones, sentimientos y necesidades. Fíjense cómo ahora, y este es el concepto más actualizado de aprendizaje, cuando incorpora incluso de que podemos aprender sentimientos, de que podemos aprender emociones y manejarlas. Entonces, y ¿qué los invitaría yo aquí a profundizar? ¿Qué es la actividad cognitiva? Porque aquí se incorpora, lo nuevo es lo afectivo, lo emocional, ¿verdad? Pero tenemos que estar claros en lo cognitivo. ¿Qué es lo cognitivo? ¿Qué es el acto cognitivo? Entonces tenemos que saber que cuando hablamos de cognición, hablamos de captura de una información del medio externo, cómo lo procesamos, lo almacenamos, lo memorizamos, eh, tomamos decisiones con eso y cómo lo expresamos, o sea, hasta el lenguaje es eso, cognición. Entonces, ese es el verdadero concepto de aprendizaje o definición de aprendizaje que como profesionales que utilizamos, eh, que lo utilizamos y que lo aplicamos, tenemos que estar claro su alcance. Tenemos que estar cuál es el alcance de la definición de aprendizaje, porque en todos ellos, más el docente, si a todos nos impacta y tenemos una responsabilidad de conocer qué es el aprendizaje y cómo afecta a mí y mis pacientes en el proceso de transferencia de la información instruccional, que es lo que hace el docente, pues más. Tiene que saber cuál es el alcance de ese concepto para poder realmente influir. Y que y que el aprendizaje no solamente es información de instrucción, sino también, y de actitudes, sino también de emociones, de sentimientos. Yo creo que este es lo más actualizado que tenemos que aprender y con eso realmente estaríamos transformando incluso, mire, hasta la salud, el concepto de salud, o sea, ya estaríamos incorporando no solamente aprendizaje consciente a lo que estamos transmitiéndole la información, sino también estamos dándole elementos para que esa persona entienda y aprenda que también sus sentimientos y sus emociones están inmersos dentro del proceso. Entonces, bueno, esto es ni siquiera es una abreboca, pues. Es una introducción de una introducción de una introducción de lo que es el aprendizaje. Pero lo importante es que en haberle transmitido de que es un concepto que ha evolucionado desde que comenzó hasta ahora, que a través de las teorías vamos a ir viendo a través de los años que va enriqueciéndose y que hoy día este concepto que le puse en azul, esta definición que le puse en azul, perdón, es lo de los más actualizados, porque incorpora en la definición de aprendizaje no solamente el elemento eh, experiencial o de conocimientos teóricos o de conocimientos en general y de habilidades, sino también de la parte emocional y de sentimiento que están ligadas y están influyendo
y que hasta ahora pues está en proceso de investigación, o estamos todavía investigando cómo dilucidarlo incluso. Entonces, esto era lo que más o menos yo Mm, quería ahí hablarles, y también hablarles de los campos del aprendizaje. Cuando hablamos de los campos de aprendizaje es hablar aproximadamente de los diferentes tipos de aprendizaje que podemos dar. Y aquí vamos a ver lo que yo les decía, un poco seguir aclarando el término. Aprendizaje cognitivo. Ese es el primer aprendizaje que nos viene a la mente cuando somos docentes, cuando somos psicólogos. El primer concepto técnico. Se centra en los procesos mentales involucrados en el aprendizaje, como la memoria, la percepción, el pensamiento, la resolución de problemas. Este campo incluye las teorías de Jean Piaget y Lev Vygotsky. O sea, este es el aprendizaje típico que aprendemos en la escuela o lo que nos enseñan a los docentes a manejar para poder defendernos en la escuela. ¿Ok? El aprendizaje cognitivo, donde nosotros empezamos, y es lo que yo les estoy insistiendo a ustedes, ustedes tienen que no solamente saber que están transfiriendo información, sino tienen que ver, oye, cómo está, saber que está impactando la memoria de la persona, que a lo mejor está captando la información, pero oye que a nivel de pensamiento no hay madurez o no logran tomar decisiones con eso, o que está fallando el lenguaje para explicar lo aprendido, en fin. Entonces, ese es el aprendizaje cognitivo, cuando nos centramos en la parte cognitiva del aprendizaje. Pero también vemos el aprendizaje desde el punto de vista conductual, y es el que está basado en el condicionamiento clásico. Este enfoque se centra en cómo los estímulos y las respuestas influyen en el comportamiento. O sea, todos los trabajos de Skinner y Pavlov, en donde nosotros no tenemos mucho que como que analizar, sino, mira, yo no voy a hacer eso porque me van a castigar. Simplemente. O bueno, me voy a portar así porque mi mamá me va a hacer lo que yo quiero, me va a dar la recompensa. Entonces, ese aprendizaje conductual también existe, y sabemos nosotros que existe, que no, en donde no hay mucha actividad cognitiva, sino respuesta operante por el refuerzo recibido o el castigo. También hay el aprendizaje social, que es el que psicólogo Bandura dice que nosotros aprendemos por observación e imitación. Yo veo que a mi hermano le está pegando porque se fue, yo no lo voy a hacer. O al revés. Entonces, ese aprendizaje social también existe, y existe en todos los niveles. Y bueno, el ser humano se inclina también por la aceptación social, y somos hedonistas, eh, evitamos el dolor, nos aproximamos a lo que nos refuerza, a lo social. Entonces, bueno, aprendemos socialmente estas cosas. Pero existe hoy en día algo que es el aprendizaje emocional, y es cómo las emociones afectan el proceso de aprendizaje. Entonces, esto es algo que se viene incorporando no hace mucho, y cuando digo no hace mucho, pues son estudios 15 años, 14 años, poco. En mi tiempo no estudiaba. Mira, mijito, usted lo que fue a la escuela es aprender. Usted no tiene que ver si su papá me cae a golpe a mí, no sé qué. Usted lo que, o sea, cuando sabemos que las emociones están eh, íntimamente involucradas en todos los aspectos de nuestra vida, en todos. Entonces, en el aprendizaje también afecta. Y entonces aquí tenemos que trabajar mucho los docentes en esta área también, cómo
afectan variables el proceso de aprendizaje de su alumno. El aprendizaje experiencial es otro campo. ¿Qué pasó aquí? Ajá. Donde es un campo también que los docentes han aprendido a usar muchas estrategias y muchos recursos porque de allí, de los docentes, se ha aprendido para otras áreas, extrapolable el área laboral, extrapolable el área psicológica, en fin, en que el aprendizaje es más efectivo cuando se basa en la experiencia directa. Entonces, es llevar todos estos recursos en los cuales ustedes son hábiles haciendo de la experiencia directa, ¿cómo se llama esto? La fábula, las metáforas, todos estos recursos para hacer que la persona, el alumno, viva la experiencia de aprender. El aprendizaje colaborativo enfatiza el aprendizaje a través de la interacción y la colaboración con otros. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, para nosotros usted estudia, usted no tiene que ir con los demás. Ahora no, hay que hacer trabajo en equipo porque todos podemos más. Entre todos aprendemos más. Entonces, es el aprendizaje colaborativo. Y el aprendizaje autónomo es entonces esa capacidad del individuo para digerir su propio proceso de aprendizaje, que es el proceso como que tradicional que se ha seguido, ¿verdad? Estableciendo metas, buscando recursos y evaluando su propio progreso. O sea, con internalización de lo que yo estoy aprendiendo, que ese es otro elemento donde los docentes insisten mucho de que el alumno autoevaluación. Hoy hablamos de coevaluación, de autoevaluación, buscando justamente esos elementos. Entonces, este campo es especialmente relevante en el contexto del aprendizaje a lo largo de la vida y la educación a distancia, que ya ven, esta educación que ustedes están llevando online. Entonces, son estos campos de aprendizaje, cuando hablamos de las teorías, la aplicabilidad de las teorías, y estamos hablando de campos de aprendizaje, y son estos los campos fundamentales de aprendizaje. Entonces, al final, quiero dejarle de pensamiento para esta clase. El aprendizaje es un tesoro que seguirá a su dueño a cualquier lugar. Al final, lo que nosotros realmente logremos aprender, no lo dejamos jamás, siempre estará con nosotros. Cuando uno captura y sabe ya tomar decisiones con esa información, ya se hizo dueño de él y va a estar al lado de uno siempre. Entonces, esto eran como que los principios de las teorías de aprendizaje o de lo que es aprender, aprendizaje, estas definiciones de aprendizaje que nos va a llevar a incorporar estas teorías fundamentales en nuestra aula de clase. Entonces, con esto, pues, sí, estoy terminando, ya no queda sino un poquito también, si hay Cleudi o Luciania tiene alguna pregunta. Isabel, perdón. Sí, sí. Y bueno. No, profe. Sí, prácticamente lo que usted está diciendo de los campos del aprendizaje lo vivimos siempre. O sea, nosotros vemos cómo los niños se bloquean por la parte de las emociones. O sea, yo que trabajo en un colegio de niños con dinero, son niños abandonados prácticamente, porque siempre es la niñera o está pendiente de otra persona y son niños que en cierta manera esa carencia, o sea, ni los papás no se dan cuenta que tienen una dificultad, pues mira, tienen un retraso en el lenguaje, en la parte motora, después que ya la maestra esté con el seguimiento, mira, que está pasando algo, es que, sí, bueno, vamos a llevarlo a un especialista. Pero muchas veces no se dan cuenta de que los chamos tienen unos bloqueos en su proceso de aprendizaje
por falta de esa conexión. Así es. Y también hay niños que son aislados en la parte social, que también el ser humano necesita el contacto social para poder hacer ese intercambio de ideas. Muchas veces Así es. aprendemos por medio de diálogo, de discusión, entonces, claro, me imagino que o sea, esto refleja mucho, lo vivimos siempre en el colegio, pues. Así es. Entonces, Entonces, de cierta manera, lo que usted nos está diciendo, nosotros lo llevamos a la parte de claro. laboral como tal. Diario. No, y seguramente que ustedes lo han investigado y lo aprenden y hasta lo aplican intuitivamente. Aquí lo que vamos al montarle la teoría que va y quizás un poquito reenfocarlo mejor, pero más nada porque ustedes lo hacen intuitivamente. Y seguro que el muchachito que no le funciona el castigo, pues le funcionará que le pasen la manito y le funcionará que te sientes Exacto. al lado con él y mira y vuelve a Eh, hacer y atiende, ve, no sé. Entonces, es así. Yo tuve un sí. caso el año pasado, sí, que el niño no trabajó durante todo el año, él pasó con una nota muy baja y era eso, a él le encantaba que uno se sentara en una sillita al lado de él para que él pudiera trabajar. Uh-huh. Pero Ujú. si Entonces, tengo otros 34 niños, ¿cómo me voy a sentar contigo? claro. Pero claro, Entonces, ahí hablamos de la parte emocional también. emocional, sí. Entonces, Oye, bueno, ya no es una parte conductual, como dice usted, que mira, si no haces la tarea tienes un negativo o mira, no te ganaste la estrellita, porque sí, te voy a dar un premio por hacer la actividad. Pero muchas veces falta eso. así es. O sea, uno lo ve el Y día de las madres, el día del padre, que sabe que no está ese contacto, esa emoción como tal. Y muchas veces los niños no conectan con las maestras tampoco. Y entonces el aprendizaje es más lento. Más lento, sí, señor. Sí, señor. Entonces, bueno, si lo vamos a ver, si lo llevamos a diferentes puntos, o hay niños que el colegio no es tan apto para ello. A nosotros exacto. nos ha pasado que el colegio tienen unas condiciones tan diferentes para ellos y necesitan, mira, el colegio donde yo trabajo en el San Ignacio. Ok. Es un colegio muy grande, donde tienen mil cosas diferentes y hay muchos que no se sienten al gusto y A su proceso gusto, de sino que aprendizaje es necesitan, totalmente diferente. así es, que Entonces, necesitan eso espacio más también influye, el reducido. ambiente. Sí, señor. Así es, así es. Y eso, esas diferencias en el proceso de aprendizaje lo tiene que captar el docente porque también tiene que trabajar con el grupo multidisciplinario